Un misil nuclear que puede volar tan bajo y maniobrar tan bien alrededor de las defensas antimisiles que nunca es detectado, y además tiene la capacidad de merodear durante días mientras espera la oportunidad perfecta para atacar. Eso suena como el sueño de un comandante, o una pesadilla si estás del otro lado. Bueno, eso es exactamente lo que Rusia afirma haber logrado con el misil 9M730 Burevestnik, también conocido como Skyfall. Afortunadamente, en los círculos de la OTAN, impulsada por un reactor nuclear y armada con una ojiva nuclear, esta arma, la primera de su tipo, podría en teoría evadir completamente los sistemas de defensa antimisiles, al menos según Vladimir Putin. Hay otra cara de esta moneda, una que muestra a los misiles de propulsión nuclear como la peor pesadilla de un ingeniero, una masa poco confiable e incontrolable que puede ser derribada por los cambios más pequeños en el flujo de aire. Y el Skyfall, considerado en Rusia como la segunda venida del bombardero Saar, podría cumplir con todas esas características. El por qué y el cómo. No es difícil ver por qué Rusia, o cualquier otra potencia militar importante, querría un misil de propulsión nuclear. A diferencia de los misiles propulsados por cohetes convencionales, los misiles de propulsión nuclear teóricamente tienen alcance y tiempo de vuelo ilimitados. El misil aún estaría algo limitado debido a la durabilidad de otros componentes no nucleares del arma, pero en lo que respecta a la fuerza motriz principal del misil, podría dar la vuelta al mundo una y otra vez antes de atacar. Un misil con este tipo de capacidad podría ser lanzado muy lejos de la zona defensiva del objetivo y minimizar las posibilidades de ser derribado. Además, si se combina con los mejores sistemas de sensores y una matriz de inteligencia artificial que controle las comunicaciones y maneje eficazmente el misil, podría analizar las defensas enemigas y evitarlas, e incluso merodear y esperar el momento perfecto para atacar. Para comparar, el misil actualmente activo con el mayor alcance, al menos que sepamos, es el misil balístico intercontinental superpesado ruso, el RS-28 Sarmat, que es letal, presentado junto con el Skyfall. Presume un alcance de 11.000 millas o 18.000 kilómetros. El equivalente estadounidense del Sarmat es el LGM-30 Minuteman, cuya versión más reciente, el Minuteman III, tiene un alcance de aproximadamente 14.000 kilómetros o 8.700 millas. Esto significa que el Sarmat podría viajar fácilmente de Moscú a Nueva Zelanda, y el Minuteman III podría volar de Nueva York a Ciudad del Cabo, y ambos misiles aún tendrían suficiente combustible para otros 1.500 kilómetros. Este cálculo no toma en cuenta la trayectoria en arco de los misiles ni su vuelo suborbital, pero ese es aproximadamente el alcance que estamos considerando con los ICBM convencionales más desarrollados. El Burevestnik los supera a todos. Los rusos comenzaron a desarrollar este proyecto durante la Guerra Fría. En aquel entonces, la URSS y Estados Unidos estaban trabajando arduamente para desarrollar aeronaves con energía nuclear. Esto incluía tanto aviones de combate como misiles. La idea mostraba mucho potencial, pero finalmente fue abandonada porque el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales convencionales y submarinos nucleares hizo que los diseños fueran inútiles, y ninguna de las potencias llegó a desplegar aeronaves nucleares operativas. Avancemos rápido hasta 2001. Estados Unidos se retira del Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972 y Rusia decide retomar la idea soviética de misiles propulsados por energía nuclear. Después de todo, el conocimiento y los diseños ya existían, y todo lo que necesitaban hacer era convertir los planos en realidad. La teoría de que el misil propulsado por energía nuclear no es más que un resurgimiento de una idea soviética fue propuesta por el profesor Mark Galeotti, un destacado analista de Rusia en el Royal United Services Institute, quien lo describió como algo que simplemente se sacó del cajón y se volvió a invertir en él. El propio Vladimir Putin dijo abiertamente que el misil Burevestnik es, en cuanto a tamaño, comparable al misil de crucero KH-101 que ha estado en desarrollo desde la década de 1990 y entró en servicio en la década de 2010. A diferencia del KH-101, que funciona con combustible para aviones, el Burevestnik está equipado con una pequeña unidad de energía nuclear que lo impulsa durante la mayor parte del vuelo del misil, mientras que se necesita un pequeño propulsor de cohete para lanzarlo al aire en primer lugar. El primer misil del mundo impulsado por energía nuclear, y en general la primera aeronave de cualquier tipo impulsada por energía nuclear, es aproximadamente 1,5 a 2 veces el tamaño del KH-101. Mide alrededor de 12 metros o 39 pies y 4 pulgadas al momento del lanzamiento, pero 9 metros o casi 30 pies después de que se desprenden los propulsores. Según informes de periodistas rusos, la punta del misil tiene forma de elipse y mide aproximadamente 1 por 1.5 metros o 3.3 por 4.9 pies. El peso del Burevestnik no se hizo oficial,
pero periodistas militares creen que podría ser hasta 10 veces más pesado que el K-101, que por sí solo pesa 2.400 kilogramos o 5.300 libras. Así que estamos hablando de aproximadamente 24 toneladas métricas. El K-101 podía ser lanzado desde los bombarderos estratégicos Tu-160 y Tu-95, pero esto es imposible con el Burevestnik debido a su masa. En 2018, Putin anunció toda una serie de nuevas armas rusas en un discurso extraño de 2 horas en el Kremlin, durante el cual fue interrumpido cada pocos minutos por los aplausos de la audiencia. Aparte de que todo el audio nos dio un poco de risa, también mostró el nuevo misil de propulsión nuclear, lo cual fue más aterrador. La demostración muestra el misil siendo lanzado desde una plataforma inclinada, lo que implica que no será lanzado desde aviones de combate. Según periodistas rusos, el misil utiliza un motor de refuerzo de combustible sólido para despegar y luego cambia a un motor estatorreactor de propulsión nuclear a mitad del vuelo. La plataforma de inteligencia geopolítica estadounidense, Stratfor, informa que el Burevestnik está utilizando en su lugar un propulsor de combustible líquido y un motor turborreactor. ¿La diferencia? Ambos tipos de motores necesitan que el aire sea comprimido antes de mezclarse con el combustible. Los turborreactores usan ventiladores que giran rápidamente para absorber el aire y comprimirlo, mientras que los estatorreactores dependen de la velocidad de la propia aeronave para la compresión del aire. El problema con ellos es que los estatorreactores requieren una velocidad bastante alta para funcionar. Una aeronave necesita volar entre Mach 3 y Mach 6 para que un motor estatorreactor opere eficientemente. Por eso originalmente se creía que el Burevestnik era un misil mucho más rápido de lo que realmente es. En realidad, es un misil subsónico, al menos según el ex jefe de inteligencia de defensa del Reino Unido, James Hockenhull. Esto significa que vuela más lento que la velocidad del sonido. Si está usando un motor estatorreactor, el motor puede funcionar a una velocidad tan baja, pero no estará ni cerca de su eficiencia óptima. Dicho todo esto, realmente no sabemos cuál es su velocidad, y no lo sabremos hasta que se use por primera vez o hasta que Rusia haga pública la información. Pero asumimos por ahora que es subsónico. Ahora, cómo se utiliza exactamente el reactor nuclear es un misterio, pero según Chris Spedding, un analista del British American Security Information Council, un grupo de expertos en seguridad nuclear con sede en el Reino Unido, hay 2 opciones. Una de ellas es el diseño de circuito abierto. Con este diseño, el aire entrante pasaría directamente a través del reactor, se calentaría considerablemente, se expandiría y propulsaría el misil hacia adelante. El problema con el diseño de circuito abierto es que haría que partículas radiactivas salieran por el escape, y en efecto, rociando con radiación todo y a todos los que se encontraran bajo el misil. Para dejarlo claro, el aire en sí no estaría irradiado ni sería peligroso. Sin embargo, los materiales del reactor se degradarían debido al intenso calor, la presión y el funcionamiento, causando que pequeñas partículas se desprendieran y salieran por el escape. Estas partículas serían altamente radiactivas y por lo tanto peligrosas. Un diseño de circuito abierto también sería significativamente más grande que uno de circuito cerrado. Cuando se trata de aerodinámica, más pequeño generalmente es mejor, también sería más pesado. Los caudales de aire requeridos para esta configuración aumentarían la cantidad de combustible necesaria para alcanzar la masa crítica, y eso, a su vez, incrementaría el peso total del misil. El diseño de circuito cerrado mantendría el reactor aislado del flujo de aire. El intercambiador de calor transferiría el calor del reactor al aire, lo calentaría, lo haría expandirse y propulsaría el misil hacia adelante. Aunque un reactor de circuito cerrado pesaría menos, los intercambiadores de calor añadirían más peso y volumen al diseño completo del misil y también introducirían refrigerantes de metal líquido como sodio y potasio. Se desconoce cuál de estas 2 opciones eligieron los ingenieros rusos, pero la complejidad de añadir intercambiadores de calor hace que el diseño de circuito abierto sea una elección lógica, especialmente si consideramos que Rusia quería desarrollar este misil rápidamente. Otra diferencia importante entre la oficina de Esnik y el KH-101 que claramente usaron como plantilla es la ubicación de las alas, que según periodistas rusos están situadas en la parte superior del fuselaje. Las alas del K-101 están justo debajo del fuselaje. La ojiva del nuevo misil será, sin duda, nuclear, aunque se desconoce el peso exacto de la carga y el poder de la explosión. Al presentarlo, Putin dijo que el misil ofrece un mayor alcance de vuelo, que es prácticamente ilimitado. El misil de crucero de bajo vuelo y discreto, armado con una ojiva nuclear, con alcance ilimitado y una trayectoria de vuelo impredecible, con la posibilidad de evadir los sistemas de interceptación, es invulnerable a todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y avanzados. Fin de la cita. ¿Qué tan precisa es esa descripción y si los misiles de propulsión nuclear son tan invulnerables como el líder ruso quiere hacernos creer? Son preguntas que intentaremos responder más adelante. Pero lo que sabemos hasta ahora sobre este diseño en específico es que definitivamente comenzó con el pie izquierdo. Pruebas fallidas.
El Burevestnik fue desarrollado por el Instituto de Investigación Científica de Física Experimental de toda Rusia, en Sarov, y fue fabricada en MPO Novator de Yekaterinburgo, una empresa especializada en la producción de misiles de largo alcance. Aunque Rusia esperaba que el Burevestnik entrara en servicio activo en 2027, ese plazo parecía poco probable al principio, gracias a las muchas pruebas fallidas que Rusia, naturalmente, intentó encubrir. Sin embargo, la Iniciativa de Amenaza Nuclear, un grupo que supervisa la actividad nuclear en todo el mundo, afirma que Rusia probó el misil al menos 13 veces entre 2016 y 2024. De esas 13 pruebas, solo 2 fueron parcialmente exitosas, mientras que el resto fueron fracasos totales sin ninguna prueba completamente exitosa. Una de estas pruebas fue un fracaso catastrófico. El 8 de agosto de 2019, 5 ingenieros nucleares rusos murieron y 3 resultaron heridos cuando el motor del nuevo misil explotó, y el incidente fue seguido por un aumento de radiación de 40 minutos en Sverodvinsk, la ciudad más cercana al campo de pruebas. Inicialmente, el gobierno ruso intentó ocultar los detalles del incidente, diciendo que la explosión fue causada por la falla de un motor de cohete de combustible líquido e incluso mintió sobre el número de muertos, diciendo que solo 2 ingenieros habían fallecido. Los funcionarios occidentales también estaban desconcertados, ya que durante un tiempo creyeron que los científicos intentaban recuperar un misil nuclear que estaba en el lecho del Mar Blanco. Una de las principales razones por las que los expertos occidentales creían que esto era más probable que la prueba de un arma propulsada por energía nuclear era porque simplemente pensaban que Rusia no tenía el respaldo financiero ni tecnológico para desarrollar y producir un misil de propulsión nuclear en grandes cantidades. Sin embargo, resultó que estaban equivocados. Más tarde, el jefe del centro nuclear de Sarov confirmó que los ingenieros murieron durante una prueba que involucraba un propelente radioisotópico. El presidente Putin lo confirmaría en noviembre de ese mismo año. Según funcionarios rusos, los ingenieros completaron con éxito la prueba del motor, después de lo cual se desató un incendio que hizo explotar el motor. Esta es la prueba más catastrófica del Burevestnik, pero está lejos de ser un incidente aislado. 2 años antes, en 2017, el misil fue probado en el campo de pruebas de Pankovo, un lugar ideal para probar armas nucleares gracias a su lejanía en la costa del archipiélago de Novaya Zemlya, en el Océano Ártico. El misil voló solo durante 2 minutos, cruzó una distancia de aproximadamente 35 kilómetros y se estrelló en el mar de Barents. No fue sino hasta finales de 2025, en octubre para ser exactos, que Rusia finalmente completó una prueba exitosa. El jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, anunció que el Vestnik fue lanzado, voló durante unas 15 horas y cubrió una distancia de aproximadamente 14.000 kilómetros o 8.700 millas sin ningún problema. También señaló que esa distancia no es el límite del misil, solo fue el límite de la prueba. El misil también es un arma que vuela a baja altura, ya que puede volar a tan solo 50 metros o aproximadamente 160 pies sobre el suelo para evitar ser detectado, y también puede maniobrar de manera muy efectiva. Durante la prueba, Burevestnik demostró grandes capacidades para evadir sistemas de defensa antimisiles y antiaéreos. Con eso, Rusia parece haber perfeccionado más o menos el diseño, algo que Putin dijo que se lograría, cito, sin importar nada, desde el año 2019. El nuevo misil aún no ha sido introducido en servicio al momento de esta grabación, y todavía hay una densa niebla en torno a la proliferación del Burevestnik en el arsenal de Rusia, simplemente porque el presupuesto de Rusia está demasiado limitado desde que el país entró en guerra con todos. Incluso si la superpotencia oriental logra encontrar los medios para producir en masa el misil de alcance ilimitado propulsado por energía nuclear, el diseño no está exento de fallas. El problema con el Burevestnik y todas las aeronaves propulsadas por energía nuclear. A diferencia de los motores turborreactores, que comprimen aire, lo mezclan con combustible y lo queman para producir empuje, las aeronaves propulsadas por energía nuclear, incluidos los misiles, reemplazan los motores a reacción por un reactor nuclear. El reactor nuclear calienta el aire entrante a un grado increíble y produce empuje sin necesidad de quemar combustible, y eso es, en esencia, cómo funciona una aeronave propulsada por energía nuclear. La razón por la que puede volar indefinidamente, al menos en teoría, es porque no es que se le vaya a acabar el combustible. Los reactores nucleares, por supuesto, tienen sus limitaciones, pero se miden en años en lugar de horas, siendo los reactores nucleares más pequeños, como el que se usó en el Burevestnik, más limitados que los reactores que se usan en plantas de energía o en portaaviones. Sin embargo, hay algunos problemas relacionados con la idea de poner un reactor nuclear a bordo de una aeronave. Cronológicamente, el primer problema a superar fue hacer los reactores nucleares lo suficientemente pequeños como para caber en algo tan pequeño como un jet o un misil. Quizás recuerdes esa escena de la primera película de Iron Man cuando Obadiah Stane, en un intento de que los ingenieros de Industrias Stark replicaran la tecnología del reactor de Tony Stark, les dice que la tecnología ya existe, solo necesita que la hagan más pequeña. Tony Stark pudo construir esto en una cueva. Bueno, ese es más o menos el mismo problema con los reactores nucleares en la vida real cuando se trata de hacer que impulsen aeronaves. Necesitas miniaturizar algo del tamaño de una camioneta al tamaño de algo que pueda caber en un misil de crucero.
Los reactores nucleares también son pesados, y eso no es algo que quieras a bordo de una aeronave que se supone debe volar a altas velocidades y realizar maniobras complejas que requieren mucha agilidad. Para empeorar aún más las cosas, si quieres instalar un reactor nuclear en un vehículo en movimiento con seres humanos dentro, necesitas proporcionar blindaje, y el blindaje contra la radiación suele ser muy pesado porque está hecho de placas de acero y metales complejos. Durante la carrera entre la URSS y Estados Unidos para ver quién podía desarrollar primero una aeronave nuclear, que fue considerada tan importante para la URSS que ordenaron a todas las oficinas de diseño relacionadas con bombarderos abandonar todos los proyectos y enfocarse únicamente en el proyecto de la aeronave nuclear, ninguno de los dos países resolvió completamente este problema. La URSS puso en servicio, o mejor dicho, hizo volar el avión experimental nuclear Tupolev Tu-95, que realizó su primer vuelo en 1961. El Tu-95, nominalmente un avión bombardero, fue equipado con un reactor nuclear en su bodega de bombas. Se tuvieron que hacer muchas adaptaciones solo para que el avión pudiera llevar el reactor a bordo. Y como tuvo un desempeño deficiente desde el punto de vista aerodinámico, una vez más, debido al peso del reactor, requirió más modificaciones aerodinámicas. Se realizaron más de 40 vuelos de investigación hasta 1969 solo para probar el esfuerzo estructural del avión debido al peso combinado del reactor y el blindaje, así como la efectividad del propio blindaje. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Estados Unidos también estaba llevando a cabo varios programas. De hecho, el país que se consolidó firmemente como la mayor superpotencia global después de la Segunda Guerra Mundial, reconoció el potencial de la energía nuclear y comenzó a desarrollar nuevas tecnologías con ella desde 1946. Se escribieron dos objetivos principales en el pizarrón: desarrollar una aeronave propulsada por energía nuclear y un misil propulsado por energía nuclear, siendo este último un poco irónico, ya que sus rivales lograrían eso unos 70 años después. Para lograrlo, hubo 4 proyectos de reactores diferentes activos en varios momentos entre finales de la década de 1940 y la de 1960. Después de muchos vuelos de prueba con reactores nucleares a bordo de un bombardero B-36 Peacemaker modificado, principalmente solo para probar cómo reacciona el avión al peso y qué tan efectivo es el blindaje. Muy similar a las pruebas soviéticas, Estados Unidos decidió abandonar por completo todos los proyectos en esta dirección. Aunque la idea de un bombardero estratégico que pueda permanecer en el aire hasta una semana seguida es atractiva a su manera, otra tecnología estaba siendo desarrollada por ambas superpotencias al mismo tiempo: misiles balísticos intercontinentales. Y en ese momento, los misiles balísticos intercontinentales estaban mucho más cerca de ser una realidad que los aviones propulsados por energía nuclear. Aparte del problema del peso, otro inconveniente con el que se toparon tanto los soviéticos como los estadounidenses fue el intenso calor que irradiaban los reactores nucleares, algo que se mencionó al principio de este video. Aunque una aeronave puede estar protegida de un objeto muy caliente a bordo con el blindaje adecuado, las cosas pueden salir mal muy fácilmente, y la mayoría de los pilotos se sentirían inseguros con un reactor nuclear emitiendo un calor tan intenso dentro de su avión. El experimento del reactor para aeronaves, que fue uno de los 4 proyectos que buscaban desarrollar un reactor capaz de funcionar en aviones, desarrolló el primer reactor del mundo en utilizar combustible de sal fundida circulante. En teoría, se suponía que el reactor tendría una vida operativa de 1000 horas, pasando la mayor cantidad de tiempo posible a su máxima potencia de 3 megavatios. El resultado de eso fue una temperatura máxima de 860 grados Celsius o 1580 Fahrenheit. El reactor. Uno de Pratt Whitney Aircraft, otro proyecto de reactor capaz de alimentar aeronaves, mantenía una temperatura estable de aproximadamente 675 grados Celsius o 1247 Fahrenheit. La temperatura en la salida de aire del Burevestnik se midió entre 1400 y 1600 grados Celsius o entre 2552 y 2912 Fahrenheit. Mientras que la temperatura en el parte exterior del combustible del reactor, que está a solo unos centímetros de distancia, sería aún significativamente más alta. Esto significa que la mayoría de los materiales tradicionales de reactores no pueden usarse con el misil ruso, ya que simplemente se derretirían. Se desconoce cómo se resolvió este problema con el misil Burevestnik, pero hay 2 posibles soluciones. Es posible que el misil utilice una construcción cerrada de cerámica como una solución de circuito cerrado. Las cerámicas son más resistentes a la fusión debido a su estructura, algo que de hecho cubrimos a fondo en nuestro video sobre el WIGIE 17 aquí en Megaproyectos. El problema con esta teoría es que una estructura cerrada añadiría más peso, y las cerámicas pueden ser frágiles, convirtiéndose en otra cosa que podría romperse en pleno vuelo. La otra solución, y esto es algo sobre lo que los periodistas rusos han teorizado pero no han confirmado, es el uso de orificios. Los orificios permitirán el flujo de aire, lo que enfriaría naturalmente el reactor durante el vuelo. Pero el problema con eso es que un reactor abierto liberaría partículas altamente radiactivas en su estela. Sin embargo, esto trae sus propios problemas, ya que los cambios en la velocidad del viento y el rumbo afectarían la tasa de enfriamiento del reactor. Por ejemplo,
En el caso de una ráfaga de viento de cola, la velocidad del aire entrante disminuye, lo que resulta en una menor tasa de enfriamiento y un aumento de la temperatura. Aunque este es un problema solucionable con sistemas de seguridad que aumentarían la temperatura de salida del aire y acelerarían el misil a velocidades de crucero si esto ocurriera, el aire no es el único problema. Dado que el misil está diseñado para volar a baja altitud, el polvo y los escombros, las hojas, la nieve y la lluvia representan un problema. Incluso si todo eso se evita o se resuelve de alguna manera, los cambios en la temperatura exterior, la presión y la humedad también afectarían la reactividad del reactor, y esto hace que el misil sea difícil de usar en la práctica. Todo esto para decir que el propio diseño y el uso previsto de los misiles de propulsión nuclear los hace extremadamente susceptibles a caídas y aumentos en la actividad del reactor, y eso puede hacer que se estrellen muy fácilmente. Son así de sensibles. Sin importar el camino que hayan tomado, se presume que los ingenieros rusos resolvieron el problema de calefacción y enfriamiento. Pero el hecho de que las soluciones sean tan difíciles de encontrar nos lleva a la tercera y quizás la razón más importante por la que los reactores nucleares son tan increíblemente difíciles de utilizar a bordo de aeronaves. Estas cosas son realmente complicadas. Hacerlas más pequeñas las vuelve aún más complicadas, y un diseño más complicado es más propenso a tener problemas. Un buen ejemplo de esto es un incidente que marcó el final del experimento del reactor para aeronaves. Durante el ascenso a alta potencia del vuelo de prueba, el reactor tuvo que ser apagado porque la bomba principal de combustible comenzó a filtrar gases y vapores de fisión, los cuales eran resultado de la fisión nuclear. Había algunos sellos defectuosos en algunos paneles de conexiones eléctricas y los gases se filtraron, haciendo que los detectores de radiación de seguridad apagaran el reactor. Este fue el único incidente durante las pruebas, pero demuestra lo fácil que pueden salir mal las cosas con un reactor nuclear, especialmente uno a bordo de una aeronave. Esta no es la única razón por la que los estadounidenses abandonaron la idea de un avión de propulsión nuclear. Todo el programa solo existía gracias a la carrera espacial y la creencia de que un arma así sería útil, pero rápidamente se hizo evidente que no era financieramente viable y que los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, eran una mejor solución a largo plazo. Hoy en día, Chris Spedding de Basic analizó el Burevestnik y señaló lo vulnerable que sería el misil en pleno vuelo. Esto no solo aplica al Burevestnik, sino a todos los diseños de aeronaves con energía nuclear. La lluvia, las aves e incluso ráfagas de viento lo suficientemente fuertes durante el vuelo a baja altitud alterarán el aire que entra al misil de crucero, y eso degradará el reactor. Si el reactor fallara durante el vuelo, el misil se estrellaría en el mar o sobre tierra, y la limpieza no solo sería extremadamente peligrosa y compleja, sino también costosa y necesaria, ya que sin ella, la contaminación se extendería ampliamente. El factor ¿qué pasaría si? Simplemente es demasiado grande para que los misiles y aviones propulsados por energía nuclear sean una solución viable, pero eso no impidió que Rusia produjera el Burevestnik. La geometría simple es otra razón por la que los misiles propulsados por energía nuclear son difíciles de construir. El combustible del reactor, que puede ser bloques de óxido de uranio o conjuntos de combustible tipo Pinstar, debe colocarse con precisión en un reactor para asegurar un funcionamiento óptimo. Sin embargo, a medida que el misil vuela a baja altitud y maniobra alrededor del terreno y las defensas enemigas, entran en juego fuerzas inerciales. El combustible debe ser capaz de soportar esto junto con la turbulencia normal sin alterar el flujo de neutrones, que es la distancia recorrida por los neutrones libres. Y sin entrar demasiado en cómo funciona un reactor nuclear, lo resumiremos diciendo que el flujo de neutrones es crucial para un reactor estable y no quieres desestabilizarlo. Si la geometría del combustible cambia demasiado y demasiado rápido, la reactividad aumentará bruscamente, y también puede ocurrir lo contrario. Si el combustible se aleja demasiado, la reactividad podría disminuir, lo que resulta en una caída del empuje y un misil que se estrella. El combustible tiene que estar dispuesto de una manera que mitigue las fuerzas inerciales y la turbulencia, o el diseño tiene que encontrar otra forma de lidiar con este problema que no afecte la función del reactor. Se desconoce cómo manejó esto el diseño ruso. Un último problema que se relaciona específicamente con los misiles de propulsión nuclear y no con todas las aeronaves es el factor de control y furtividad. Ya que generalmente quieres que tu misil llegue al objetivo en secreto sin que los sistemas de defensa enemigos lo derriben, no puedes tener a un operador de misiles emitiendo y recibiendo órdenes. El sigilo es fundamental, ya que el Burevestnik, que vuela bajo y lento, sería un objetivo muy fácil para los interceptores una vez detectado. Por lo tanto, una vez que lo lanzas, tu misil de propulsión nuclear está por su cuenta. No solo necesita navegar de forma autónoma, también necesita controlar el reactor de manera autónoma, lo cual es una tarea monumental, ya que los reactores normalmente son supervisados y controlados por un grupo de expertos altamente experimentados que están físicamente presentes. El sistema encargado del reactor, que estaría a bordo del misil, también necesita ser inmune a la intensa radiación. La solución para este problema utilizada en el Burevestnik es, al igual que con la mayoría de los otros problemas, desconocida, lo cual empieza a sonar como un código para decir que aún no lo hemos resuelto, pero queremos que nuestros rivales piensen que sí lo hicimos.
Cuando combinas todo lo que se ha dicho hasta ahora, la extrema reactividad de un reactor nuclear volador, incluso ante los cambios más pequeños en su entorno inmediato, el peligro que representan los escombros que salen volando, los problemas de calentamiento y enfriamiento, la dispersión de partículas radiactivas, la tendencia general de sistemas tan complejos a fallar, la falta de viabilidad financiera de un arma así, la autonomía y durabilidad de los sistemas de control a bordo y, finalmente, la posible catástrofe causada por el choque de un misil de este tipo. Respira hondo. Surge una pregunta. ¿Por qué Rusia construyó esto? Un cambio radical en la defensa aérea. Una razón detrás del desarrollo de esta arma podría ser el deseo de mostrarles a los adversarios de Rusia que la doctrina de ahora en adelante es la sorpresa estratégica y derrotar los sistemas de alerta temprana. Sin embargo, esta no es la única respuesta. Existe una teoría de que la única razón por la que Rusia apostó todo por un diseño de misil propulsado por energía nuclear es simplemente para demostrar que tiene la capacidad tecnológica para hacerlo. Sin embargo, esto sería absurdo, por decirlo menos. Primero que nada, la disuasión nuclear se trata tanto de la capacidad como de comunicar esa capacidad a los rivales de un país y desarrollar una fuerza destructiva con credibilidad. Esa última parte es un mensaje que no va a asustar a muchos de los adversarios de Rusia cuando se trata del Burevestnik, simplemente porque el misil ha fallado más de una docena de veces hasta ahora, matando a algunos ingenieros en una ocasión, y solo ha tenido éxito en una prueba. Sin embargo, esa única prueba exitosa no garantiza un desempeño exitoso en la práctica debido a las muchas cosas que pueden salir mal con un misil de propulsión nuclear, como se mencionó en el capítulo anterior. Sí, en teoría, el misil podría merodear durante días y encontrar una ruta segura hacia los objetivos. Y sí, el ataque sería devastador. Pero si la probabilidad de que el misil se estrelle a mitad del vuelo es alta solo por lo complicado y vulnerable que es, no se puede llamar a ese tipo de arma confiable. El funcionamiento efectivo de un misil de propulsión nuclear es casi imposible, incluso si el sistema es lo más cercano a perfecto que se pueda lograr. Y desarrollar un misil sobreingenierizado pero poco útil en la práctica, solo por el hecho de mostrarle al mundo entero que puedes hacerlo, es un enorme desperdicio de recursos. El Burevestnik solo podría usarse como un arma de primer ataque gracias a su sigilo. Después del ataque inicial, tendría poca utilidad, ya que el secreto se habría revelado, y después de eso, los misiles balísticos intercontinentales serían el arma más útil. Entonces, ¿por qué invertir todos estos recursos en un arma tan altamente sensible, con un uso práctico limitado y sin garantía de que realmente funcione bien? El liderazgo ruso dio algo así como una respuesta a esa pregunta. El desarrollo de capacidades nucleares generalmente se justifica como una necesidad para mantenerse al nivel de Estados Unidos. Por ejemplo, el anuncio del sistema de misiles Cúpula Dorada fue condenado por el Kremlin y la misma lógica se aplica aquí. Solo unas semanas antes de la primera prueba exitosa del Burevestnik, Putin mencionó la Cúpula Dorada, diciendo que podría anular nuestros esfuerzos por mantener el statu quo en el campo de las armas ofensivas estratégicas y que Rusia, citando de nuevo, responderá de manera apropiada en este caso. No dijo abiertamente que hemos estado desarrollando el Burevestnik por la Cúpula Dorada, pero sí presumió de la capacidad de el Burevestnik para maniobrar a través de las defensas antimisiles. Podríamos rastrear esta línea hasta 2018, cuando el Burevestnik estaba en su fase de pruebas dudosa. Durante el discurso presidencial mencionado anteriormente, Putin dijo que el Burevestnik y sus otras armas fueron creadas específicamente para evadir los sistemas de defensa antimisiles, así como una respuesta a la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos. Para sorpresa de nadie, Putin está como tragándose sus propias palabras aquí, porque cuando Estados Unidos se retiró originalmente del tratado, comentó sobre la decisión, diciendo que no representaba una amenaza para la seguridad nacional de Rusia, porque Rusia ya poseía misiles capaces de evadir la defensa antimisiles. El objetivo final del Burevestnik, al menos según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, no es indicar que Rusia quiera usar esta arma contra Ucrania. En cambio, esto es una prueba para el liderazgo estadounidense, destinada a disuadir a los responsables de la toma de decisiones en Estados Unidos de seguir políticas que amenacen los intereses rusos, incluyendo las transferencias de armas estadounidenses y las políticas en las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania, y alentar a Estados Unidos a aceptar un acuerdo informal de un año para seguir los límites numéricos del New START sin inspecciones. New START, en caso de que no lo sepas, es un tratado de reducción de armas nucleares firmado entre ambos países en 2010, así que Rusia quiere que Estados Unidos piense que puede modernizar y expandir su capacidad nuclear, y la oficina de SNIC es, en esencia, parte de una competencia de cabezas nucleares entre los dos países. ¿Qué tan lejos está de entrar en servicio activo? Nadie lo sabe realmente. Rusia espera que entre en servicio en 2027, pero habría que estar loco para tomar la palabra de los funcionarios rusos sin dudarlo. Putin pide que las Fuerzas Armadas pasen a la fase de operacionalización con la oficina de SNIC y determinen a qué clase de armas pertenece este nuevo sistema.
identifiquen posibles modos de empleo y comiencen a preparar la infraestructura para integrarlo en nuestras fuerzas armadas. Pero el propio Putin también dijo que es un proceso, comentando que se tiene que hacer un trabajo considerable para poner esta arma en servicio de combate. Probablemente escucharemos sobre más pruebas en un futuro cercano y en algún momento la categoría de historial de servicio en Wikipedia cambiará de en desarrollo a en servicio activo. Pero va a pasar de ser solo otro diseño para presumir influenciado por el pensamiento de la era de la Guerra Fría a un arma con uso práctico en el campo? Bueno, ciertamente esperamos que no. Gracias por vernos.